Hermanos, si me han seguido un tiempo, saben que no me gusta el sensacionalismo, pero hoy vamos a hablar de un tema que ha sido secuestrado por dos extremos. Por un lado, pues predicadores que ven anticristo detrás de cada esquina y pues casi siempre señalando a Roma. Y por otro lado, pues quienes creen que hablar del anticristo, pues es puro folclore medieval. Ninguno de los dos tiene razón. Y pues quien mejor nos lo puede explicar, pues no es un teólogo del siglo XXI, es un apóstol que escribió hace casi 2000 años. Y me refiero a San Juan, el discípulo amado de Jesús. Bueno, pues vamos a desmontar esto con escritura, con padres de la iglesia y por supuesto con historia real. Bueno, pues empecemos por lo que San Juan realmente nos dice. Cuando la gente habla del anticristo, pues casi siempre imagina al libro del Apocalipsis, a la bestia, al 666, pero el término anticristo no aparece ahí, aparece en las cartas de San Juan. Y lo que dice, pues es realmente sorprendente. Hijitos míos, esta es la última hora y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Hermanitos, se están dando cuenta de lo que está diciendo Juan. Juan no habla de un solo personaje futuro y lejano. Habla de muchos ya presentes en el siglo I. Juan no está hablando de emperadores ni de políticos futuros. Estaba describiendo un problema que ya ocurría dentro de la comunidad de creyentes. Bueno, de hecho, lo aclara y muy bien en el versículo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los primeros anticristos no eran enemigos de afuera, no, eran falsos maestros que salieron de la propia iglesia creando división y confusión y al igual, exactamente al igual que las miles de herejías modernas y de la actualidad. Hermanitos, para Juan, anticristo no es primero un título de un tirano político religioso al final de los tiempos, es pues ante todo una categoría espiritual. Cualquiera que niegue la encarnación, que niegue pues que Jesús es el Cristo venido en carne, pues opera con el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Esto pues es fundamental porque pues nos da la primera clave interpretativa. El Nuevo Testamento habla del anticristo en dos registros simultáneos. Uno pues muy amplio y operante, los muchos anticristos, en los falsos maestros de cada época, y otro pues más escatológico ligado a lo que San Pablo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición en segunda de Tesalonicense 2:3-4 y a la bestia del Apocalipsis 13. No, no es contradicción, es la misma lógica pues que usamos con el reino de Dios. Sí, ya está presente, pero pues no se ha consumado del todo. El misterio de la iniquidad, dice Pablo, ya está en acción. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Pero su manifestación plena pues queda para el final. Esto no es ni invento moderno ni circo profético. Así de que por lo mismo, pues aquí quiero ser muy claro con dos errores opuestos. El primer error, pues, es pensar que el anticristo es un invento moderno de predicadores evangélicos con calendarios del fin del mundo. Sí, falso. La reflexión sobre el anticristo, pues, es patrística, es decir, tan antigua como la iglesia misma. San Irineo de Lyon, en el siglo II, pues ya especulaba en su obra contra las herejías sobre el número 666 y sobre un tirano final que perseguiría a la iglesia. San Hipólito de Roma, pues también escribió un tratado entero de Anticristo en el año 200. San Agustín en la Ciudad de Dios, pues dedica páginas enteras
a discutir el tema pues con enorme prudencia, reconociendo honestamente que hay cosas pues que no sabemos con certeza. San Jerónimo pues lo comenta al explicar Daniel. Santo Tomás de Aquino lo trata siglos después con la misma sobriedad. Es decir, la tradición católica siempre ha sostenido que habrá una figura final de oposición a Cristo. Pero aquí pues viene el segundo error, el opuesto, convertir esto en un espectáculo de identificaciones concretas, que es que Napoleón, Hitler, Gorbachev con su mancha en la cabeza, algún presidente de turno, un código de barras, un chip, esa fiebre pues, de descifrar al anticristo con la actualidad de cada década, pues es precisamente en lo que San Agustín ya criticaba en el siglo V. La soberbia, pues, de creer que nosotros, en nuestra generación, finalmente vamos a resolver el misterio que ni los apóstoles quisieron precisar. Hermanito, Cristo mismo fue muy tajante. No os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Hechos 1:7. La postura católica sería esta. Creemos en una realidad futura. La sostenemos con humildad y desconfiamos profundamente de quien dice tener el nombre y la fecha. Bueno, pues, y llegamos al punto, pues que probablemente los trajo hasta aquí, la acusación de las sectas de que el Papa es el anticristo. Bueno, primero, pues hay que decir la verdad histórica así sin adornos. Esta acusación no nace del estudio serio de la escritura, no, nace de una polémica muy concreta en un contexto pues muy concreto. Martín Lutero, en escritos como contra el papado de Roma, fundado por el diablo 1545, llamó explícitamente al Papa el anticristo. Esto no fue un desliz retórico aislado, no, se convirtió en doctrina confesional. Los artículos de Esmalcalda de 1537, un documento luterano oficial, afirman literalmente que el Papa es el verdadero anticristo. La confesión de Westminster, base del presbiterianismo, sí, pues lo repite en el siglo XVII. Era una época de ruptura eclesial durísima, de guerras de religión, y pues si calificar al adversario de anticristo, pues era el arma retórica más devastadora disponible. No, no era solo pues decir está equivocado y ya, no, no, era decir y así de forma literalmente que era el enemigo escatológico de Cristo. Sí, es propaganda de guerra teológica, no fue un descubrimiento bíblico. Y la base exética que usaban, pues muy débil, honestamente. Sí, se apoyaban en una lectura forzadas de segunda de Tesalonicense 2, pues donde Pablo habla de alguien que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Sí, el razonamiento reformado, pues decía el Papa, pues se sienta en la sede de Pedro. Bueno, pues luego ese es el hombre de pecado, según ellos. Pero pues noten un salto, el salto lógico aquí. Pablo habla de alguien que se sienta en el templo de Dios, es decir, ocupando literalmente el lugar de Dios y exigiendo adoración divina, así como hicieron emperadores romanos que se declaraban dioses. Ningún papa en la historia, ni el más corrupto, pues ha exigido jamás ser adorado como Dios. La analogía, pues simplemente no sostiene el peso que le quisieron poner. Bueno, de hecho, pues es revelador que ni Irineo, ni Hipólito, ni Agustín, ni Jerónimo, los padres más cercanos a los apóstoles, identificaran jamás al obispo de Roma con el anticristo. Esa lectura aparece 1500 años después de Cristo. Exactamente, pues cuando conviene políticamente a una ruptura confesional concreta. Eso en historia, pues
tiene un nombre, no es exegesis, es polémica coyuntural. Entonces, pues, ¿cómo defenderte de lecturas sectarias? ¿Cómo respondemos cuando alguien, pues un testigo de Jehová, un evangélico anticatólico, o simplemente alguien mal informado, pues nos dice que el Papa es el anticristo? Bueno, pues les dejo cuatro herramientas concretas. Primero, pues vuelve al criterio de Juan. El propio, pues San Juan nos dio la prueba. El anticristo es quien niega que Jesús vino en carne y niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4, 2, 3. Pregúntale al protestante, ¿qué papa en 2000 años ha negado la encarnación o la divinidad de Cristo? El criterio bíblico pues no encaja con la acusación. Segundo, usa la continuidad patrística. Si el papado fuera el anticristo institucionalizado, resultaría extrañísimo que ninguno de los padres de la iglesia, testigos directos de la fe apostólica, algunos discípulos, pues de discípulos de los apóstoles, pues lo dijera jamás. El silencio unánime de la tradición primitiva es en sí mismo, pues un argumento de peso. Tercero, señala el anacronismo histórico. Explica con calma y sin agresividad que esta acusación nace en el siglo XVI, sí, como arma de guerra confesional, no como fruto de un estudio bíblico neutral. Conocer el origen histórico de una idea, pues no la refuta así automáticamente, pero sí desmonta la pretensión, pues, de qué es lo que la Biblia claramente enseña desde siempre. Cuarto, y esto pues es lo más importante, no caigas tú en el mismo error especulativo. No respondas identificando tú a otro anticristo concreto, pues para ganar el debate. En postura católica, pues no es, el anticristo es fulano en lugar de sutano, mangano o perengano. No, es reconocer con humildad como San Pablo y San Agustín, que pues que hay un misterio de iniquidad que ya opera en la historia y que tendrá una manifestación final y que nuestra tarea pues no es adivinarlo, sino permanecer firmes en la fe recibida, como dice el mismo Pablo justo después, estar firmes y retener las tradiciones que os enseñamos. Segunda de Tesalonicense 2:15. Hermanitos, el tema del anticristo no es para asustar ni para hacer cálculos numerológicos con calendarios. Es una llamada a la vigilancia espiritual. Hay espíritus pues que niegan a Cristo hoy, ahora y en cada época. Ese pues es el verdadero campo de batalla. No necesitamos señalar con el dedo a la sede de Pedro pues para tomar en serio la escritura o señalar a las miles de sectas como imperio unido al anticristo final. No, necesitamos conocer las escrituras mejor de lo que la conocen, quienes la usan para dividir y crear más sectas. Hermanito, suscríbete a Rayo Digital, comparte y comenta y recuerda siempre, ponte vivo para que no te engañe ningún grupo protestante. Por favor, ayúdanos a difundir la verdad del Evangelio y acompáñanos en los próximos videos. El Señor te bendiga.